Alejo Carpentier, en su novela El reino de este mundo, sentenció: el hombre es capaz de amar en medio de la plaga. Hoy estamos haciendo un evento y nuestro municipio está afectado por la pandemia de la COVID, pero no obstante a eso, seguimos creando y vamos a seguir creando. Representamos a la Facultad de Ciencias Médicas de Mayagüez. Yo soy el profesor Agustín Pérez Álvarez, profesor principal, y me voy a hacer acompañar de las alumnas Ana Laura López y Fabiola Rocha Nicolás. Desde tiempos de Roma, tanto Cicerón como Quintiliano se preocuparon por la forma de expresión oral ante el público, por la necesidad que había de desarrollar este arte dentro de los tribunos. En nuestro ámbito, en la cultura popular tradicional, la décima oral improvisada tiene esa relación artista-público y también lingüísticamente tiene la relación de el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento se da a través de las relaciones paradigmáticas y el lenguaje a través de las oraciones sintagmáticas. Pero en todo esto hay elementos técnicos y biológicos que influyen en el buen desarrollo de este arte de la literatura cubana. La destacada y joven repentista Ana Mari Gil opina que la tonada de recurso es utilizada por los poetas para no forzar la voz, que algunos no tienen las necesarias facultades vocales para el género y abusan de ellas. En su opinión, cuando el poeta tiene una tonada adiestrada al oído del sujeto destinatario, al llegar al recurso no influye el mensaje de la misma forma que su tonada habitual. Vamos a ver ahora, cuando Ana Laura nos hable de algunas cuestiones que influyen en el aparato fonatorio, estas dificultades. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que permiten la función de la respiración. La respiración no es más que la nutrición, que permite, que consiste en el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio que lo rodea, adquiriendo oxígeno y eliminando el dióxido de carbono. En este mecanismo se distinguen 4 procesos fundamentales: la ventilación pulmonar, la difusión de gases, el transporte de gases y la respiración celular. Primeramente, la ventilación pulmonar es el proceso que permite el intercambio gaseoso mediante 2 mecanismos fundamentales: la inspiración o entrada de aire y la expiración o salida de aire. La difusión de gases o respiración pulmonar es el que permite el intercambio gaseoso entre el oxígeno contenido en los alvéolos pulmonares y la sangre. Cuba es un cañaveral en almibarado afiche, el vuelo de una rabiche, el chorro de una canal. El transporte de gases es el proceso mediante el cual el oxígeno se transporta a través de la hemoglobina contenida en los eritrocitos, mientras que el dióxido de carbono se transporta a través del plasma. Y por último, la respiración celular o interna es en el proceso mediante el cual ocurre el intercambio gaseoso entre la sangre y la célula, donde ocurren procesos de oxidación y degradación de sustancias orgánicas que participan en el metabolismo celular. Todo esto, por supuesto, es controlado y regulado por el centro respiratorio que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, que además de permitir la función de la respiración, participa en otras funciones importantes como son el acondicionamiento del aire inspirado, garantizando su filtración, humedecimiento y termorregulación, en la olfacción o acción de percibir los olores y en la fonación o acción de emisión de la voz. Bien, de lo que ha dicho Ana Laura, se desprende entonces qué cosa es la tonada de recurso. La tonada de recurso es cuando el poeta no está clínicamente bien, tiene movilidades que no puede cantar, por su tono habitual utiliza una tonada de recurso donde tiene que bajar un poco más la voz, hacer otras inflexiones. Y esto hace que utilice una nueva forma o una forma que ya él tiene predestinada para cuando tenga esta serie de enfermedades. En Cuba, los guateques se hacen en altas horas de la noche. Es un clima húmedo, por lo tanto traen muchas afectaciones al sistema ventilatorio
y el aparato fonatorio. Por eso es que se utilizan las tonadas de recursos para poder seguir cantando. Hay una opinión interesante, la de Jordanes Oliva, que es un joven repentista. Dice él que los desafinados tienen que acudir obligatoriamente a la tonada de recursos. Es una opinión interesante, porque es de un joven que quiere cantar, cantar y cantar. Y más adelante nos dijo, con su lógica juvenil, que hay que cantar, pero esta lógica juvenil hace que se maltrate el módulo musical. Y esto influye en el público. Por lo tanto, no siempre la tonada de recursos es un momento feliz dentro del guateque. En otros casos sí, porque lo que se hace es cambiar de tonada para en un momento que el espectáculo está en meseta, llegar a subirlo con una tonada más bonita. Pero cuando hablamos de tonada de recursos, es que el poeta clínicamente no está bien. Por ejemplo, en la décima no se utiliza mucho el análisis de la elocución, que es la expresión de la belleza de la obra literaria. Y a veces vemos poetas desafinados, poetas que no tienen condiciones vocales, que lo que hacen es maltratar el mensaje del texto. Hay otras opiniones interesantes. Por ejemplo, el poeta, que es un sujeto lírico, posee un subjetivismo marcado. Hay una manifestación del yo en el hablante lírico, pero en este caso el poeta tiene que pensar. Los cubanos tenemos una ventaja que a lo mejor no está en otros lugares del mundo, que los cubanos pensamos y hablamos en periodos octosílabos. Y entonces la organización en la mente de los periodos generalmente caen en octosílabos. Y después en la cadena hablada se manifiestan de igual manera. El poeta, cuando manifiesta sus vivencias, no está haciendo otra cosa que pensando para después hablar. Lo que este sistema es rígido, es 80 sílabas métricas que no se puede ir de ahí, organizada en 10 periodos octosílabos. El destacado pianista Eddie de Armas Borrell dice que el poeta desde pequeño debe tener conocimientos de música, o sea, debe saber cómo es la sonoridad del laúd, del tres y de la guitarra, para que pueda entender este módulo de A, que es el módulo de la música. Según la opinión del maestro Borrell, cuando el poeta es adulto, ya le es muy difícil superar. En el ámbito mío, que es la casa de la décima Maya Vázquez, observo que sí se trabaja de esa manera. Los alumnos conocen lo que es el laúd, el tres y la guitarra. Por ejemplo, tenemos otra opinión. José Alberto Pino González. Nosotros utilizamos en este trabajo el método de consulta a expertos. Y después que teníamos las opiniones de los expertos, nos fuimos a la parte de la ciencia, que es una cosa que necesita la décima. La décima necesita que se hagan análisis transversales para que tenga su valor como patrimonio de la humanidad. José Alberto Pino dice que él, como repentista que se dedica a la imitación de voces, que el poeta, cuando tiene que utilizar la tonada de recursos, está limitado y no tiene la misma aceptación del público y el mensaje no llega de esa manera. Héctor Gutiérrez, que es un poeta que vive de eso, o sea, un poeta profesional, dice que es un auxilio para poder trabajar, para poder combatir la ronquera y otras afectaciones. Lo que dice Héctor, que él canta en la tonada de recursos por el mismo tono que su tonada normal, cosas que no comparten otros músicos. Iván Parodi, que es músico, dice que la tonada de recursos tiene un problema para los músicos, y es que no se ensaya. El poeta llega al escenario y dice que va a cantar por una tonada de recursos, pero los músicos se enteran en ese momento, y al no ensayarse hay dificultades a la hora de ejecutar los músicos, lo que trae también afectaciones a la expresión del público. Miren, la lingüística se ha desarrollado tanto que hace falta que los estudiosos de la décima la utilicen para darle un valor científico a la espinela cubana improvisada.
Por ejemplo, existe la psicolingüística, la sociolingüística, la pragmática. Cuando ustedes ven estas tres disciplinas, es lo mismo que hace el decimista: pensar, hablar y la práctica de las relaciones con el público y el mensaje del texto. Vamos a darle una oportunidad a Ana Laura para que nos hable de otro aspecto médico. Cuba es una palma real en las mejillas del llano. El flujo respiratorio es la corriente de aire que entra al pulmón como consecuencia de la contracción activa de los músculos diafragmáticos e intercostales que provocan la expansibilidad de la caja torácica y por tanto la presión interalveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. Por tanto, facilita la entrada de aire. La expiración se produce a consecuencia de la relajación de estos músculos y de la capacidad elástica del parénquima pulmonar. La respiración forzada requiere además de la contracción de otros músculos auxiliares, como por ejemplo el pectoral. Han visto aquí en la explicación que ha dado Ana Laura que cuando el poeta tiene que utilizar la tonada de recurso es porque tiene afectaciones, incluso los músculos como el pectoral se atrofian y no puede cantar por su tonalidad. Como conclusión, hemos agrupado tres grupos de opinión. La de los repentistas sobre la tonada de recurso. Dicen que es un auxilio ante las dificultades fonadoras. Permite actuar y cobrar con afectaciones. Aquí estamos hablando de los poetas profesionales. Y para adaptarse al rival y los músicos, que es una opinión interesante, que es digna para seguir estudiando, ¿no? Dicen los músicos que se necesita atención para solucionar los cambios. O sea, ellos deben saber los cambios para poder adaptarse. Preocupante cuando no se ensaya y que se altera el tempo musical. El público dice que no se asimila de igual manera el mensaje del texto. Es como si le faltara identidad al repentista y se enturbia la relación artista-público. Yo deseo destacar aquí el trabajo que lleva la Casa Iberoamericana de la Décima, sobre todo su especialista Leticia Martínez, que se preocupa constantemente porque a sus eventos asistan las universidades, los profesores universitarios, porque se hace necesario que la Décima deje de ser un arte casero para que se convierta en el arte que verdaderamente es el arte de la cultura popular tradicional. Sin más, nos despedimos.